¿Qué tal, hermanos? Saludos y bendiciones para todos. Agradecido estoy al Señor de poder compartir con ustedes una entrega más en esta campaña llevada a cabo por el Ministerio Clamor de Medianoche. Realmente es una bendición y le agradezco la invitación a cada uno de los organizadores de este evento. Estamos contentos de poder participar. Esta es la segunda entrega de mi parte. En la primera entrega estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo como un misterio que no fue revelado, pero que es llamado tercera persona por Elena G. de White. Sin embargo, esto no implicaba de que ella creyera en una Trinidad, como posteriormente Kellogg's, ¿sí?, y muchos otros pastores quisieron imponer en la iglesia adventista. Si no pudieron ver ese video anterior, luego véanlo para poder tener un poco más claro ese tema. Yo voy a dar por sentadas algunas cosas que seguramente que otros predicadores han presentado o van a presentar en esta serie de videos, en esta campaña especial que estamos haciendo sobre el tema de la deidad. Pero hoy quiero hablarles acerca de lo que la Biblia llama el misterio, uniendo un poco con el tema anterior, que vimos que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio que no nos fue revelado y que nosotros no podemos explicar, no podemos dar una definición acabada, aunque podemos decir lo que está escrito, ¿no? La Biblia llama al Espíritu Santo Espíritu de Cristo, lo llama Espíritu de Dios, lo llama poder de Dios, lo llama gloria de Dios, lo llama de diferentes maneras, y cada una de estas acepciones, todas son compatibles y ninguna es excluyente, ¿sí? Así que, teniendo eso en mente, vamos a entrar en este segundo tema que se llama misterio. ¿Cuál es el misterio que la Biblia menciona acerca de la adoración falsa en el tiempo del fin? Para comenzar, yo les voy a pedir a ustedes que nos acompañen con los textos bíblicos. Siempre que voy a citar un texto bíblico voy a dar un pequeño tiempo para que ustedes lo puedan ir buscando. El primer texto que vamos a leer está en Apocalipsis capítulo 14, que nos habla del contexto del tiempo del fin. Nosotros podemos especular, hermanos, ¿sí?, sobre muchas cosas, sobre los cambios doctrinales que hubieron durante la historia del cristianismo, durante la historia del adventismo inclusive, pero no podemos especular sobre lo que Apocalipsis dice acerca del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahí se acaban todas las especulaciones, toda la falta de información que podamos llegar a tener sobre de qué manera evolucionaron ciertas doctrinas. Son sin importancia cuando vemos el contexto de Apocalipsis capítulo 14, que habla del remanente en el tiempo final. Independientemente de hablar de el número de los 144.000, que vamos a leer el texto de Apocalipsis 14.1, independientemente de hablar acerca del número, de la cantidad de personas que van a ser, lo importante es saber que es el pueblo de Dios en el tiempo del fin, que es el remanente de Dios en el tiempo del fin, que son los que van a estar de pie cuando Cristo venga, que van a estar ese breve periodo de tiempo sin mediador. Cuando Cristo salga del lugar santísimo, ellos van a estar expuestos a la gloria de Dios, que es la ira de Dios, sin sufrir muerte, porque ellos ya están sin pecado, ¿sí? Estos son los 144.000, pero cuando leemos las características, se nos dicen muchas cosas de los 144.000. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, son los que no tienen engaño en su boca. Pero en el versículo 1 de Apocalipsis 14 dice lo siguiente: después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes. Esto es muy interesante, Los 144.000 tienen un nombre escrito en la frente, que es el nombre del Cordero, el nombre de Cristo y el nombre de su Padre escrito allí. ¿Por qué es que tendrán el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente, pero no tienen el nombre del Espíritu Santo escrito en la frente? Esto es algo muy interesante. ¿Significa que el Espíritu Santo no existe? ¿Significa que el Espíritu Santo no tiene importancia? No, en absoluto. La Biblia menciona al Espíritu Santo. El Espíritu Santo existe, se lo llama Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios. Pero como decía la sierva del Señor, no es esencial para nosotros conocer la naturaleza del Espíritu Santo y poder explicarla. No es esencial o de vida eterna o de salvación para nosotros poder conocer todo acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, solamente lo que fue revelado. En cambio, cuando hablamos acerca del Padre y el Hijo, sí es esencial, según las Sagradas Escrituras, conocer al Padre y al Hijo, y conocerlos a profundidad, conocer su carácter, conocer
acerca de su personalidad, de la relación que hay entre ambos. Eso sí es necesario, y obviamente no lo digo yo. Esto lo dice Juan, capítulo 17, versículo 3, que lo vamos a leer ahora mientras ustedes lo van buscando. Juan capítulo 17 es la gran oración que tiene Cristo de intercesión por sus discípulos. Y esa gran oración, hermanos, no empieza Cristo dirigiéndose a sí mismo. Mucha gente cree que Dios, el Padre, es el mismo Cristo, ¿sí?, que bajó y se hizo hombre. Pero Cristo no se ora a sí mismo, sino que la Biblia dice que levantando sus ojos al cielo, exclamó: Padre, glorifícame contigo, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en esa oración que él hace por sus discípulos, dice en el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Fíjense que esto no aplica de la misma manera que el Espíritu Santo. Elena G. White dice que no es necesario, no es de salvación, no es importante para nosotros poder describir o poder conocer la naturaleza del Espíritu Santo. No es necesario para nosotros, no podemos comprender el misterio que rodea la naturaleza del Espíritu Santo. Pero Jesús dice que sí es de vida eterna para cada uno de nosotros conocer al Padre y al Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y esto es muy interesante, hermanos. Jesús llama al Padre, no a sí mismo, sino a su Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces vemos hasta acá, hermanos, que los 144.000 tienen en su frente el nombre del Padre y el Hijo no porque sí, sino porque es necesario que el pueblo de Dios conozca al Padre y al Hijo. Y no solamente que es necesario que conozca al Padre y al Hijo, sino que no sea engañado por el anticristo, que es el que niega al Padre y al Hijo. Y esto lo vamos a leer también, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22. Todos sabemos, hermanos, que los evangelios están interconectados con el libro de Apocalipsis. Este a su vez está interconectado con el libro de Daniel, con las cartas del apóstol Pablo, o sea que estamos hablando acerca del mismo poder cuando hablamos del anticristo, cuando hablamos del cuerno pequeño de Daniel, cuando hablamos del hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses 2, cuando hablamos de la bestia de Apocalipsis capítulo 13 o de la gran ramera. Son símbolos aplicados al mismo poder apóstata perseguidor que va en contra de Dios, ¿sí? Y hablando el apóstol Juan en esta carta, en 1 Juan 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Interesante esto, el anticristo, el hombre de pecado, el que se opone a Dios, la bestia de Apocalipsis, niega sistemáticamente al Padre y al Hijo. Ahora vamos a ver cómo es que niega al Padre y al Hijo, ¿sí? Pero los 144.000 que siguen al Cordero por donde quiera que va, no han negado al Padre y al Hijo, al punto tal de que tienen en su frente escrito el nombre del Padre y el Hijo, porque la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo, aunque haya un misterio en la naturaleza del Espíritu Santo que no nos es demandado conocer. Es más, Elena G. White dice que el silencio sería valioso como el oro, o sea que se nos manda a guardar silencio con respecto al Espíritu Santo, pero se nos manda a conocer al Padre y al Hijo. Esto es de suma importancia, hermanos. El anticristo niega al Padre y al Hijo. ¿De qué manera el anticristo niega al Padre y al Hijo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero acá vale hacer una aclaración, me gustaría dejar algo bastante claro en este punto, porque cuando nosotros hablamos acerca de adorar al Padre y al Hijo, de que los 144.000 tienen al Padre y al Hijo en sus frentes, y obviamente todos los que creemos en el Padre y el Hijo creemos en la divinidad del Hijo, que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, engendrado por su Padre en los días de la eternidad, como dice Miqueas capítulo 5, como lo dice también Proverbios capítulo 8, como lo dice Hebreos capítulo 1, como lo dice Salmos capítulo 2, de que Jesús es el Hijo engendrado, como lo dice Juan también en el capítulo 3, refiriéndose a Jesús como el Hijo unigénito. Cuando hablamos acerca del Padre y el Hijo, en la mente de las personas surge la pregunta, entonces estamos hablando de dos dioses, porque si el Padre es una persona divina y el Hijo es una persona divina, entonces estamos hablando de dos dioses.
El gran tema con esto, hermanos, es que la Biblia no habla de dos dioses, la Biblia habla de un solo Dios y lo identifica con un ser personal. ¿Sí? Este ser personal es el Padre. Primera de Corintios 8:6, por ejemplo, podemos mencionar que dice claramente que tenemos un solo Dios nosotros, el apóstol Pablo lo dice, para nosotros hay un solo Dios que es el Padre y un Señor Jesucristo. ¿Sí? Primera de Timoteo 2:5, otro texto que podríamos mencionar, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero siempre refiriéndose a Dios como a la persona del Padre. Y Jesús, obviamente, en Juan 17, como lo leímos recién, le dice al Padre, tú eres el único Dios verdadero. Entonces, cuando la Biblia habla de un solo Dios, se refiere al Padre. Ahora, ¿cómo se refiere la Biblia al Hijo? No se refiere como Dios el Hijo. No se refiere como Dios el Hijo. Es verdad que a Jesús se lo llama Dios también, porque es divino y además porque es una autoridad, y la palabra Dios se utiliza para referirse a cualquier autoridad establecida. Incluso los sacerdotes de Israel eran llamados dioses. Pero Jesús tiene el plus de que es divino, es un ser divino. A Jesús se lo llama Dios con nosotros, Dios manifestado en carne, Dios sobre todas las cosas, Dios fuerte. Bueno, son todos términos aplicables a Jesús. Pero la expresión el único Dios verdadero en la Biblia se refiere al Padre. Cristo es la representación de ese único Dios verdadero. ¿Sí? Es la imagen de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora en Colosenses capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús, refiriéndose al Hijo de Dios, dice que nosotros fuimos rescatados por la sangre de Cristo y fuimos traídos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, hablando de Jesús, ¿no? Del Hijo de Dios. Y en el versículo 15 de Colosenses 1 dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Qué interesante es este pasaje, hermanos, porque el apóstol Pablo podría haber dicho, si quisiera apoyar la doctrina unitaria o la doctrina trinitaria, inclusive podría haber dicho lo siguiente, Jesús es el Dios invisible. Podría haber dicho eso, pero no dijo eso. Dijo, Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué es la imagen del Dios invisible? Porque a Dios nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, esto dice Juan capítulo 1, Él le ha dado a conocer toda la revelación que recibió el pueblo de Israel a lo largo de los siglos en el Antiguo Testamento fue a través de Cristo. Cristo fue el mediador, ¿sí? Tanto en el Viejo Pacto como en el Nuevo Pacto. Cristo fue la imagen del Dios invisible. Dios habita en una luz inaccesible, los hombres no lo pueden ver, pero el Hijo de Dios manifestó al Padre. Esto fue a tal punto que en Juan capítulo 14, cuando Jesús está con sus discípulos, ellos le dicen a Jesús que le muestre al Padre, y Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no conocéis al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. No porque Jesús sea el Padre mismo, sino porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y por qué esto es tan importante, hermanos? Porque todos los dioses, vamos a hablar de todos los dioses, que son dioses falsos de la antigüedad, todos los dioses paganos, que son demonios, que son espíritus de demonios, lo dice así la Biblia, que los paganos en la antigüedad sacrificaban sus hijos a los demonios, ¿sí? Todos esos dioses paganos, todos esos dioses falsos, tenían una representación física, porque obviamente son entes espirituales, pero todos esos dioses tenían una representación física en una imagen. Esa imagen era el ídolo. Había un dios falso que era un demonio, pero al mismo tiempo había una imagen que representaba a ese dios. Ahora, Satanás no inventa nada, Satanás solamente copia y desfigura lo que Dios ya había inventado. Justamente, Dios, antes de la caída del hombre, hablaba cara a cara con Adán y Eva. Tanto el Padre como el Hijo podían aparecer cara a cara delante de sus criaturas y no había ningún problema, pero cuando el ser humano cayó en pecado, Dios, el Padre, tuvo que comunicarse con sus criaturas a través de Jesús y sus santos ángeles. Por lo tanto, Jesús iba a tomar el papel de ser la imagen del Dios invisible. Jesús iba a ser la representación física de aquel Dios que no podíamos observar sin ser muertos. O sea que toda revelación que recibió el pueblo de Israel
de parte de Dios lo recibió a través de su Hijo, y mucho más obviamente cuando Jesús se hizo carne. Ahí era Dios con nosotros, porque era la representación de Dios, pero ahora físicamente con nosotros, cohabitando en nuestro propio cuerpo humano, tomando nuestra propia naturaleza humana y pasando las mismas vicisitudes que cada uno de nosotros tenía que enfrentar. ¿Y por qué es tan importante entender esto, hermanos? Porque en el tiempo final, la gran ramera, la bestia Apocalipsis, el poder antagónico, el anticristo, hace exactamente lo mismo. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 14, que es el mismo contexto de los 144.000, en el versículo 11 se habla acerca de los que se pierden, de los que rechazan el Evangelio. Por un lado, obviamente, tenemos a los 144.000 que siguen al Cordero por donde quiera que va y tienen el nombre del Padre y el Hijo en la frente. Pero por el otro lado tenemos a los que adoran a Satanás. Y Satanás tiene su representación a través de la bestia. Ahora, fíjense cómo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, acerca de los que se pierden. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué tremendo esto, hermanos. Quizá nunca lo habíamos visto de esta manera. Pero los que se pierden adoran a la bestia y a la imagen de la bestia. Y este es el paralelo que tenemos con los 144.000. Los 144.000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en sus frentes porque adoran al verdadero Dios a través de la imagen del verdadero Dios, que es Jesucristo, su amado Hijo. Cristo es la imagen del Dios invisible y por eso tenemos que adorar a Dios a través de su Hijo. Y cualquiera que vaya a querer adorar a Dios no puede hacerlo si no es a través de su Hijo unigénito. Y yo sé que esto puede sonar fuerte para muchas personas, incluso de otras religiones, pero el único camino al Padre, según la palabra de Dios, es Cristo, su amado Hijo. Y todos aquellos que reconozcan a Cristo como el Hijo unigénito de Dios, van a estar adorando al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Recuerden esa frase que la vamos a volver a mencionar más adelante. Pero vamos a ver, hermanos, cuál es la contraparte en el mismo libro de Apocalipsis acerca de estos 144.000 que saben perfectamente a quién están adorando, que es al Padre y al Hijo, o sea, al Padre a través del Hijo. Nadie puede adorar al Padre si no es a través del Hijo. Estos 144.000 tienen claro a quién adoran y de qué manera, ¿sí? Ellos saben a quién están adorando. Sin embargo, la contrapartida de los 144.000 es la gran ramera. En el Antiguo Testamento se menciona por qué causa una mujer se vuelve una ramera, y es muy interesante lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Allí Jeremías nuevamente toma esta comparación, ¿no?, de Dios como el esposo y la iglesia como la esposa, hablando acerca de esta esposa que se prostituye y que se va detrás de otros esposos. Y es muy interesante que para que una iglesia se convierta en ramera, tiene que involucrar otros dioses en su culto, ¿sí?, en su adoración. En este caso vamos a ver que es un Dios misterioso. Por eso es que la naturaleza del Espíritu Santo está aparte, y si nosotros involucramos al Espíritu Santo como objeto de adoración, nuestra adoración se vuelve una adoración hacia un misterio, hacia algo desconocido. Y esto no debería ser así, pero vamos a ver qué lo dice la Escritura. Jeremías capítulo 3, versículos del 1 al 3 dice así: Si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntara a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Marquen esto, hermanos. Por adorar falsos dioses nos va a faltar la lluvia tardía. Y luego dice: has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Qué interesante esto, hermanos. La ramera es la iglesia que se prostituye, que abandona a su esposo legítimo y se va tras otros esposos, otros hombres, ¿sí?, que en este caso serían otros dioses, y adora a otros dioses. ¿Y qué pasa con su frente? Su frente se vuelve una frente de ramera.
Volvamos ahora a la imagen de los 144.000. ¿Qué pasaba con los 144.000 que son la iglesia del tiempo final? ¿Qué tenían en su frente? El nombre del Padre y del Hijo. ¿Sí? Tenían claro a quién adoraban, al Dios verdadero a través de su imagen. No había confusión con respecto a esto. Pero ¿qué va a pasar con la iglesia falsa, la iglesia apóstata en el tiempo final? Va a tener una frente de ramera porque involucró otros dioses a su adoración. Y lo vamos a leer esto en Apocalipsis capítulo 17. Fíjense que se menciona, ¿no?, la frente de ramera en Jeremías, pero Apocalipsis 17, versículos del 1 al 6, fíjense qué interesante lo que dice, hablando acerca de esta iglesia apóstata. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No hace falta, hermanos, que yo haga una descripción acerca de quién es esta ramera, que es la iglesia apóstata del tiempo del fin, pero tiene una descripción muy gráfica acerca de los colores que utiliza, la joyería que utiliza, el cáliz de oro, etcétera, etcétera, el poder y la influencia que tiene con todos los reyes de la tierra. Es claramente una descripción de la iglesia de Roma, pero vale mencionarlo simplemente para decir que ustedes pueden comprar un catecismo de la Iglesia Católica y pueden ir a la sección que habla acerca de la doctrina trinitaria y van a ver ustedes ahí que es la doctrina central, la más importante de la Iglesia Católica. Así lo menciona la Iglesia Católica. El misterio de la Santísima Trinidad es la doctrina central de la Iglesia. Esto es fundamental entenderlo, hermanos, porque lo que vamos a leer a continuación es terrible. El versículo 5 dice, y en su frente tiene un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bueno, se menciona que fue perseguidora, ¿no?, porque tenía la sangre de los mártires, ¿sí? Durante los 1260 años de persecución, muchos murieron bajo los tormentos y la persecución de la Iglesia Católica. Pero lo importante es el versículo 5. Dice que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Y en las Biblias de Reina Valera 60 en adelante, aparece en mayúscula todo un nombre bastante extenso. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Como si fuera que esta mujer tenía escrito en su frente todo eso. Babilonia la grande, la madre de las rameras, etc. En realidad en las Biblias más antiguas, como en la Biblia del Oso, que es la primera traducción al español de la Biblia, de Casiodoro de Reina, en la Biblia del Oso dice de otra manera, en su frente el nombre escrito, misterio. Misterio, solamente eso en mayúscula. No es que la ramera tenía Babilonia la grande, etcétera, etcétera, en su frente, sino que tenía la palabra misterio. La grande Babilonia, madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. Ustedes pueden corroborarlo en las Biblias más antiguas. Las mayúsculas solamente van en la palabra misterio. ¿Por qué la ramera tenía en su frente el nombre de misterio? Porque había involucrado en su adoración a otros dioses que Dios no había mandado. Recuerden que la Biblia decía que el anticristo niega al Padre y al Hijo. ¿De qué manera se niega al Padre y al Hijo? Una de las doctrinas que claramente niega al Padre y al Hijo es la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, acá podemos ver, hermanos, el contraste. Si nosotros buscamos, según la definición católica de la Trinidad, se lo llama el misterio de la Santísima Trinidad. Así lo llama la Iglesia Católica. Esta mujer ramera que representa a la Iglesia Católica tiene en su frente el nombre misterio. El Dios al que adora la Iglesia Católica es un misterio que no se puede comprender. De hecho, la definición de la Trinidad por cualquier pastor o maestro de la Biblia que enseñe la Trinidad, tanto católico o protestante, le van a decir, mire, la Trinidad es un misterio que no se puede comprender y tiene que ser aceptado por fe, porque que 3 personas sean una al mismo tiempo y que una sea 3 al mismo tiempo es algo incomprensible. Por lo tanto, Dios es un misterio en sí mismo, ¿sí? Y el Dios al que adoramos es un Dios misterioso.
La ramera tiene en su frente el nombre de su Dios, que es un misterio. En cambio, los 144.000 tienen en su frente el nombre de su Dios, que es Dios el Padre, y de la imagen de Dios, que es Jesucristo, su Hijo. Los 144.000 saben perfectamente a quién adoran, al Padre y al Hijo. Pero los que siguen a la ramera, los que están en esa iglesia, están adorando a un Dios misterioso que no se puede comprender. Ahora, la Biblia menciona también que esta ramera estuvo fornicando con los reyes de la tierra, ¿sí? Con todos los reyes de la tierra. Siempre buscaba el poder, buscaba la influencia, y lo podemos ver en la historia de la Iglesia Católica, de que siempre estuvo vinculada a los reinos más poderosos de la tierra, buscando poder, buscando influencia, buscando dominar las conciencias, etc. Pero Apocalipsis arroja un poquito más de luz acerca de esta mujer ramera, y en Apocalipsis 17, versículos del 7 al 10, se nos menciona de que esta mujer estaba sentada sobre una bestia, que lo menciona de esta manera: es una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo 9 y versículo 10 se hace una descripción de estas 7 cabezas que tenía la bestia y qué era lo que significaban. Y es muy interesante esto, hermanos, porque nos conecta con otra parte de la Biblia. En esta descripción que se hace de esta gran ramera que está sentada sobre la bestia, se menciona lo siguiente en Apocalipsis 17, 9 y 10. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 7 maridos podríamos decir, hermanos, también, porque esta mujer obviamente busca esposos de influencia para acrecentar su poder. Es una prostituta, es como que tuviera 7 esposos, ¿sí? Dice que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Y fíjense lo que va a decir ahora, porque es realmente muy interesante. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Fíjense este patrón, porque realmente llama mucho la atención. 5 reyes fueron, 5 maridos fueron, uno es, pero este no va a durar mucho tiempo, este va a durar breve tiempo, porque va a venir un séptimo, ¿sí? Qué interesante esto, porque esta historia nos suena conocida a nosotros de los evangelios, del mismo evangelio que escribió el apóstol Juan, que también escribió el libro de Apocalipsis. Y no es porque sí, hermanos, esto tiene una importancia crucial para cada uno de nosotros. Vamos a ir al evangelio de Juan, capítulo 4, versículos, vamos a leer desde el 16 al 24, pero en 2 tandas, en 2 párrafos distintos. Vamos a leer primeramente Juan 4 del 16 al 20 y después vamos a leer Juan 4 del 21 al 24. Este es el famoso encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y esto es muy importante, saber quiénes son los samaritanos y conocer la historia de por qué se dividieron los judíos y los samaritanos, y por qué había una cuestión territorial, una cuestión de adoración. Y vamos a ver que en este diálogo hay mucha luz, hermanos, acerca de la verdadera adoración del pueblo de Dios en el tiempo final. En Juan capítulo 4 Jesús se encuentra con esta mujer y le pide el agua. Conocemos la historia, Jesús quería salvar a esta mujer aceptó la salvación, no sin lucha, porque realmente le dolió un poco que Jesús le dijera sus verdades, pero ella aceptó la salvación y fue de gran bendición para muchos samaritanos que escucharon su testimonio y creyeron en Cristo Jesús. Pero en ese diálogo Jesús le dice, para mostrarle su pecado, Jesús le dice lo siguiente, en el versículo 16 de Juan 4. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y escuchen lo que va a decir ahora Jesús. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Qué tremendo. 5 fueron, uno es, y este no va a durar mucho tiempo porque va a venir otro. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esta mujer samaritana, su pecado era que había tenido muchos esposos. Básicamente cambiaba de esposo a cada rato por un mero interés. De la misma manera que la ramera que menciona Apocalipsis, o que menciona el libro de Jeremías que leímos hace un rato. 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces fíjense cómo ella responde. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces empieza a hacerle una pregunta teológica, como aquellos que tratan de desviar la conversación hacia temas
de menor importancia. El tema de ella era su pecado, que ella tenía que arrepentirse de su pecado. Pero ella empezó a preguntar sobre una cuestión y una disputa teológica que había entre los judíos y los samaritanos. Entonces ella le preguntó: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe de adorar. Y acá es importante, hermanos, si bien esta es una evasiva de la mujer samaritana para cambiar de tema, para no hablar de su pecado, aunque ella después entregó su corazón, es importante esta disputa teológica. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en el tiempo del rey Salomón, todavía era un solo pueblo, una sola nación unificada. Pero después de la muerte del rey Salomón, el reino lo heredó su hijo Roboam. Y su hijo Roboam fue impío delante de Dios, al punto tal de que el reino se dividió. Empezó a dividirse entre las tribus del norte, que eran las 10 tribus, y las tribus del sur, que eran 2 tribus. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y también parte obviamente de los levitas que estaban allí. Pero territorialmente se dividió de esa manera: las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Las tribus del norte se pusieron otro rey llamado Jeroboam, y Jeroboam al principio obviamente tenía que ir a adorar a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo, más allá de que el reino se había dividido y que Dios le había prometido a Jeroboam que iba a acompañar su reinado si él era justo. Más allá de todo eso, él tenía que seguir viniendo a adorar a Jerusalén. Pero llegó un momento en que él decidió que no había que ir más a adorar a Jerusalén, porque tuvo miedo de que Dios faltara a su promesa y que el pueblo, yendo de continuo a adorar a Jerusalén, su corazón se fuera con el rey de Judá, Roboam, y lo abandonaran a él. Así que él decidió establecer unos becerros de oro en Samaria y dijo que había que adorar en ese lugar y que no había que bajar más a Jerusalén a adorar. Y a partir de ese momento empezó la disputa: ¿dónde hay que adorar? ¿En este monte, en Samaria, o en Jerusalén? Teniendo esto en mente, hermanos, después vamos a volver al tema de Jeroboam, pero teniendo esto en mente, veamos cuál es la respuesta de Jesús a la mujer samaritana. Esta mujer ramera, que tuvo 5 maridos, ¿sí?, y que ahora le pregunta dónde hay que adorar. Fíjense la respuesta de Jesús, porque no solamente toca el corazón de la mujer samaritana, va a tocar nuestros corazones, que estamos indagando y estudiando sobre este tema de la verdadera deidad en este tiempo final. Así que prestemos atención a la respuesta. Está en el versículo 21 al 24 y dice así: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjense qué interesante. Jesús no dice me adoraréis a mí, dice adoraréis al Padre. El objeto de nuestra adoración es el Padre. Obviamente que adoramos al Padre en el nombre de Jesús, a través de su imagen que Dios estableció. La imagen del Dios invisible es Jesús. O sea que si queremos ir al Padre tenemos que ir a través de Jesús, que es su imagen. Pero la adoración va dirigida al Padre. Y noten lo que Jesús va a decir a continuación. Escuchen esto, hermanos, porque esto liga con Apocalipsis, liga con lo que venimos diciendo. Vosotros, o sea, los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos. ¿A quién adoraban los samaritanos? A un Dios misterioso que no se podía comprender. A un Dios que era incomprensible para el ser humano. Pero Jesús le dice: nosotros adoramos lo que sabemos. Y de ahora en más, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es un ser personal, Dios es una persona, Dios no es un misterio, Dios no es un conjunto de personas mezcladas, misterioso. En absoluto, Dios es un ser personal, Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Ustedes están adorando lo que no saben, adoran un misterio, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Es verdad que muchos judíos no aceptaban que Dios tuviera un hijo, pero sabían que Dios era el Padre. Jesús le dice en Juan capítulo 8 a los fariseos: yo no me glorifico a mí mismo, el Padre, mi Padre, Él es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, los judíos adoraban al Padre y Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo de ese Padre. Mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, Él me glorifica a mí. Jesús no dijo yo soy el Padre o yo soy vuestro Dios. Él no dijo eso. Él dijo que su Padre era el Dios de ellos.
Y a los discípulos les dijo, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahora la mujer samaritana le dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque ustedes están adorando a un Dios desconocido, a un Dios misterioso. Pero Dios no es un misterio, Dios es el Padre. Dios es un ser personal. Y luego continúa diciendo, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, y no a un Dios misterioso que no se puede comprender. La ramera tenía en su frente su Dios, un misterio. Los 144.000 tenían en su frente el nombre de su Dios, el Padre y el Hijo. La mujer samaritana y los samaritanos adoraban a un Dios que no conocían, un misterio. Y Jesús le dice, ustedes tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Satanás utilizará, hermanos, cualquier deformación, cualquier desfiguración de la personalidad de Dios y de Cristo, como lo vimos en la presentación anterior, hablando acerca del doctor Kellogg's. Él había desfigurado la personalidad de Dios. Él estaba atacando no solamente su presencia, sino también su personalidad. Y Satanás va a utilizar cualquier desfiguración de la personalidad de Dios para confundir nuestra mente acerca de quién es nuestro Dios. Pero los 144.000 no van a tener esta confusión. No van a ser como los samaritanos que no sabían a quién adoraban, a un Dios misterioso que no se puede entender. Los 144.000 van a tener claro esta cuestión. Y todas estas desfiguraciones, hermanos, fueron obra de la apostasía, fueron obra del apartamiento de la verdad. Y el ejemplo lo tenemos con lo que pasó con Jeroboam, lo mencionábamos recién, ¿no? Vamos a leer el texto, esto está en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 29, para recordar un poco qué fue lo que pasó y cómo se estableció Samaria como centro de adoración para las 10 tribus del norte y por qué se estableció ese lugar. Y fíjense las palabras, noten las palabras, hermanos, porque son muy importantes, que son mencionadas por Jeroboam cuando establece ese lugar como un lugar de culto. A mí me llama la atención, me recuerda a la teología moderna, cómo utiliza estas mismas palabras de Jeroboam para establecer quién es el Dios misterioso al cual deberían adorar supuestamente los cristianos en el tiempo del fin. Noten, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 29, dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, el rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y le dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y noten esto, hermanos, y márquenlo. He aquí tus dioses, en plural. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. ¿Cómo llamó Jeroboam cuando se pervirtió su sentido del juicio acerca de la adoración al verdadero Dios? Cuando se apartó del camino del Señor, ¿cuál fue su vocabulario para referirse al Creador? He aquí tus dioses, en plural, un conjunto de dioses. A estos dioses son los que tenés que adorar. Fue exactamente lo mismo que pasó con Aarón cuando salieron los israelitas de Egipto y también se hizo un becerro de oro. Esto está en Éxodo capítulo 32, versículo 4. Sabemos que había una multitud mixta que salió de Egipto con Israel y que presionaron a Aarón de tal manera que él accedió después de la tardanza de Moisés, que estuvo 40 días en el monte Sinaí. Después de esa tardanza ellos se impacientaron porque veían en Moisés como el representante de Dios. Entonces, como no estaba Moisés y no habían aprendido a confiar en Dios directamente, pidieron que se les haga imágenes. Cuando el mismo Jesús estaba ahí presente en la columna de nube, el mismo Jesús estaba presente constantemente con ellos. Jesús era la imagen del Dios invisible, era el que se manifestaba al pueblo de Israel. Sin embargo, dice Éxodo 32:4, Él tomó de las manos de ellos las alhajas, los zarcillos, y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron,
Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense qué interesante, hermanos. En el tiempo final van a haber dos iglesias, van a haber dos pueblos. Va a haber un pueblo remanente que sabe a quién adora, adora al Padre a través de la imagen del Padre que es su Hijo, tienen el nombre escrito en su frente del Padre y el Hijo, y va a haber una iglesia apóstata que va a tener en su frente el nombre de su Dios, que es un misterio, y ese nombre, misterio, representa el misterio de la Santísima Trinidad. Ese misterio de la Santísima Trinidad plantea que la palabra Dios debería traducirse como dioses. Pregunten a un teólogo y van a ver que los teólogos dicen que la palabra Elohim, que se refiere al único Dios, ellos dicen que en realidad eso significa dioses. Y ellos desde los púlpitos le dicen al pueblo, he aquí tus dioses. Y cuando no pueden explicar ese Dios confuso de tres personas que son una y una que son tres a la vez, dicen, no, lo que pasa es que es un misterio. Y entonces graban en la frente de los creyentes sinceros, muchos de ellos, pero que están engañados, el nombre de su Dios. Un Dios misterioso que nadie puede comprender, pero que tiene que ser aceptado por fe. Las palabras de Aarón, las palabras de Jeroboam, he aquí tus dioses. El apóstol Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Toda la Biblia dice al unísono, hay un solo Dios, no hay dioses, hay un solo Dios, y ese solo Dios que habita en luz inaccesible, que nunca los hombres han visto, es representado a través de su Hijo, el único representante de Dios y la única imagen visible de Dios que manifestó su carácter a lo largo de todo su ministerio terrenal, y tenemos escrita esa evidencia en el Nuevo Testamento a través de la vida de Cristo. El que ve a Cristo, ve al Padre, porque del mismo carácter y de la misma naturaleza es el Padre y el Hijo. Entonces, ¿a quién tenemos que adorar, hermanos? Jesús dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Sabemos, hermanos, a quién tenemos que adorar. Quisiera terminar con un pasaje que está en Apocalipsis también, capítulo 5, versículo 13. En Apocalipsis capítulo 5 aparece la escena del santuario con el trono de Dios, Dios sentado en su trono. Aparece también el rollo o el libro que estaba enrollado con sus sellos que nadie podía abrir. Aparecen los 24 ancianos y aparece un cordero que es digno de abrir ese rollo porque él fue inmolado y entregó su sangre y nos redimió, dicen incluso los ancianos. ¿Sí? Y este cordero que aparece ahí y este Dios que aparece sentado en el trono son adorados por toda la creación. Apocalipsis 5, versículo 13 dice, a todo lo creado. O sea, todo lo creado nos incluye a nosotros, hermanos. Nosotros podemos obedecer o no obedecer. Podemos seguir nuestros caminos o no. Pero nosotros estamos incluidos en este mandamiento. A todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Wow, hermanos, gloria a Dios. ¿A quién tenemos que adorar? ¿A quién tenemos que alabar? ¿A quién tenemos que dar gloria y honra por los siglos de los siglos? Al que está sentado en el trono y al Cordero, porque el Cordero es la imagen del Dios invisible. Tanto este pasaje de Apocalipsis capítulo 5 como el texto de Apocalipsis capítulo 14 sobre los 144.000 me parecen los más importantes, por eso están uno al principio y otro al final de esta presentación, porque nosotros, como decíamos al principio, ¿no? Podemos especular sobre cómo se desarrolló la doctrina de la Trinidad, cuándo se introdujo en la Iglesia, que fue muchos siglos después de la época de los apóstoles, cómo es que esa doctrina penetró el adventismo, porque el adventismo en sus comienzos obviamente no eran trinitarios, cómo es que eso se fue desarrollando, si fue luz o si fue apostasía. Podemos especular sobre todo eso, hermanos, pero hay cosas que son ciertísimas, sobre las cuales no hay una sombra de duda. Una de ellas es que los 144.000 tienen el nombre de su Dios escrito en su frente y el nombre de su Dios es el Padre y tienen el nombre de la imagen de su Dios que es Jesucristo. Y también hay otra cosa ciertísima, cuando todo el conflicto termine, lean el final del conflicto de los siglos,
cuando todo el conflicto termine, toda la creación a una va a rendir adoración a dos personas, al Padre y al Hijo. Dejemos los misterios de Dios donde Dios los ha dejado, pero no apliquemos un misterio a la naturaleza de Dios o a la personalidad de Dios y la relación que Él tiene con su Hijo. Este es mi deseo, hermanos, para cada uno de ustedes. Espero que esta presentación les haya sido de bendición. Voy a dejar a disposición de los hermanos el archivo en PDF para que ustedes puedan descargar con todos los versículos que hemos leído en esta presentación y en la anterior. Vamos a tratar de dejarlo en la descripción del video para que puedan tener las notas de cada una de las presentaciones. Que Dios les bendiga. Gracias nuevamente al Ministerio Clamor de Medianoche por la invitación para participar en esta campaña y esperamos que el resto de los temas también sean de bendición para cada uno de ustedes.